Siempre fui un tipo común, con una vida ordinaria y problemas ordinarios. Pero la desesperación te lleva a hacer cosas impensables. Perdí mi trabajo, las deudas me ahogaban y apenas podía comprar comida. Una noche, mientras navegaba por foros oscuros de internet, encontré un viejo ritual para atraer la riqueza. Decía que, si lo hacía bien, el diablo mismo vendría a ofrecerme un trato. Sonaba ridículo, pero en mi situación, cualquier cosa era mejor que seguir hundiéndome. Decidí intentarlo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? El ritual requería una vela negra, un espejo y mi propia sangre. A medianoche, tracé un círculo en el suelo con sal, encendí la vela y me miré en el espejo mientras recitaba las palabras que encontré en el foro. Al principio, nada pasó. Solo mi reflejo en la penumbra, mis ojos oscuros y cansados. Pero cuando iba a apagar la vela, noté algo extraño en el espejo, mi reflejo sonrió, pero yo no lo había hecho. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando escuché un susurro detrás de mí. ¿Me llamaste? No me giré. Algo me decía que no debía hacerlo. En cambio, miré fijamente el espejo. Ahora no veía mi habitación reflejada, sino un lugar oscuro e infinito, como un abismo sin fin. De él emergió una silueta alta y delgada, con ojos como brasas ardientes. Sé lo que deseas, dijo con voz profunda y melódica. Dinero. Fortuna. Poder. ¿Pero qué estás dispuesto a dar a cambio? No dudé. Lo que sea, respondí, sintiendo que mi voz temblaba. El ser sonrió, mostrando dientes afilados. Entonces hagamos un trato. Extendió su mano y, sin pensarlo, la estreché. En cuanto nuestras pieles se tocaron, un dolor ardiente recorrió mi brazo. Grité, pero no podía soltarlo. Algo se marcaba en mi piel, como letras incandescentes que no entendía. Luego, el dolor cesó. Está hecho, dijo la criatura, desapareciendo en un parpadeo. Caí al suelo, jadeando. Miré mi palma y vi un símbolo extraño grabado en mi carne. No sabía qué significaba, pero algo en mi interior me decía que ya no era el mismo. A la mañana siguiente, revisé los números de la lotería. Cada número que había escrito en mi boleto coincidía perfectamente con los ganadores. Me quedé mirando la pantalla, sin poder creerlo. Había ganado. Era millonario. Reí, grité, lloré de emoción. Pero mientras celebraba, una idea me cruzó la mente. ¿Qué había dado a cambio? La voz del ser resonó en mi cabeza con una risa burlona. Todo tiene un precio. Fue en ese momento cuando entendí que mi verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Al principio, todo fue como lo había imaginado. El banco confirmó mi premio y, de la noche a la mañana, pasé de no tener nada a ser absurdamente rico. Compré un auto de lujo, una casa enorme y pagué todas mis deudas. Pero no tardé en notar que algo andaba mal. Personas que nunca antes había visto comenzaban a reconocerme en la calle, llamándome por mi nombre sin que yo les dijera quién era. Sus miradas eran extrañas, como si supieran algo que yo ignoraba. A veces, susurraban cosas ininteligibles mientras pasaban junto a mí. Y lo peor de todo, sus ojos no parecían humanos. Empezaron los sueños. No eran pesadillas normales, sino algo peor. En ellos, despertaba en una habitación sin puertas ni ventanas, iluminada solo por la tenue luz de velas negras. En el centro, una figura alta y delgada me observaba con una sonrisa maliciosa. No hablaba, solo me miraba mientras la habitación se hacía cada vez más pequeña, sofocante. Siempre despertaba empapado en sudor, con el símbolo en mi mano ardiendo como si estuviera recién marcado. A veces, incluso después de despertar, sentía que alguien estaba en mi habitación, en un rincón oscuro, mirándome. Las sombras en mi casa comenzaron a moverse por sí solas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cada noche se volvían más evidentes.
Veía figuras oscuras de reojo, deslizándose por las paredes o quedándose quietas en los rincones. Una vez, mientras me duchaba, el vapor del agua caliente empañó el espejo. Al limpiarlo con la mano, vi algo detrás de mí, una silueta negra con ojos rojos. Me giré de golpe, pero no había nadie. A partir de ese momento, dejé de usar espejos. Mi salud también empezó a deteriorarse. Perdí peso sin razón, mis uñas se volvieron quebradizas y mi piel adquirió un tono enfermizo. Los médicos no encontraban nada malo en mis análisis, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba presionando mi pecho. Abrí los ojos y lo vi. Estaba sentado sobre mí, con su rostro pegado al mío, sonriendo. Sus ojos eran pozos negros sin fondo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Susurró algo en un idioma que no entendí, y el símbolo en mi mano comenzó a quemar como si estuviera en llamas. Luego, todo se volvió negro. Desperté gritando, jadeando por aire. Mi cama estaba empapada en sudor y mis sábanas rasgadas como si algo las hubiera destrozado con garras. Miré mi mano y vi que el símbolo había cambiado. Ahora tenía líneas nuevas, más complejas, más retorcidas. Corrí al baño y, al encender la luz, vi mi reflejo en el espejo, pero no era yo. Mi rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y una sonrisa que no podía controlar. Intenté alejarme, pero mi reflejo no se movió conmigo. En cambio, se acercó más al vidrio y susurró con mi propia voz, ya casi es hora. Las voces comenzaron poco después. Al principio, eran murmullos en los pasillos de mi casa, susurros ininteligibles cuando intentaba dormir. Pero pronto se volvieron más claras. Me llamaban por mi nombre, reían suavemente en la oscuridad, y a veces, en medio de la noche, escuchaba a alguien respirando justo al lado de mi cama. Una noche, escuché golpes en la puerta de mi habitación. Fueron 3 golpes lentos y profundos. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme. Luego, la puerta se abrió sola con un crujido, y el pasillo al otro lado estaba completamente oscuro, excepto por 2 ojos rojos que me observaban desde la penumbra. Intenté huir. Empaqué algunas cosas y conduje sin rumbo, pero no importaba a dónde fuera, siempre había alguien observándome. En las gasolineras, en los hoteles, incluso en la carretera vacía de madrugada, siempre había una figura oscura parada a la distancia, mirándome fijamente. Una vez, en una cafetería, una anciana me tomó la mano sin mi permiso, miró el símbolo en mi palma y susurró, «Ya viene por ti». Me solté de inmediato y salí corriendo. Pero entonces lo entendí, no podía escapar. Algo me estaba siguiendo, y cada día se acercaba más. Una noche, mientras revisaba los billetes de lotería viejos en mi escritorio, encontré algo extraño. Entre ellos había un papel que no recordaba haber escrito. Decía en letras torcidas y manchadas, el trato fue sellado. La deuda debe pagarse. Falta poco. Mi respiración se volvió errática. Miré alrededor de la habitación y sentí una presencia. La luz parpadeó y, en el reflejo de la ventana, vi la silueta alta y delgada, de pie justo detrás de mí. No tuve que girarme para saber que estaba sonriendo. Y entonces, la vela negra que había usado en el ritual, se encendió sola. El fuego de la vela negra parpadeaba con un resplandor enfermizo, proyectando sombras retorcidas en las paredes de mi habitación. No la había encendido, ni siquiera recordaba haberla dejado ahí. Pero ardía, consumiendo la cera lentamente, como si esperara algo. Mi respiración se volvió errática. Un aire pesado llenó la habitación, y sentí un hormigueo en la piel, como si algo invisible me rozara. No estaba solo. Sabía que si me giraba, lo vería. Así que cerré los ojos y traté de ignorar la sensación de su presencia detrás de mí. Pero entonces, algo me susurró al oído con una voz gutural, «Es hora». Salté de mi silla y corrí fuera de la habitación, sintiendo como la temperatura descendía bruscamente.
El pasillo estaba envuelto en una penumbra antinatural y las luces no encendían. Mi casa, mi refugio, ahora parecía una trampa. Desde algún rincón oscuro se escuchaban susurros entremezclados con risas distorsionadas. Seguí avanzando, tratando de llegar a la puerta principal, pero cuando la alcancé y giré la perilla, no se movió. Estaba trabada. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero el mundo afuera parecía ajeno a mi desesperación. Nadie me escuchaba. Nadie vendría por mí. Las paredes comenzaron a crujir como si algo se moviera dentro de ellas. Pisadas resonaron en el techo, lentas y pesadas, seguidas de un arrastrar de garras. Corrí a la sala, tropezando con los muebles en la oscuridad. Mi teléfono estaba sobre la mesa. Lo tomé con manos temblorosas y traté de llamar a alguien, a cualquiera. Pero la pantalla solo mostraba estática, y entre el ruido distorsionado, una voz familiar susurró: ¿crees que esto te salvará? Entonces el aparato se calentó en mi mano hasta quemarme, y lo solté con un grito. Al caer al suelo, la pantalla se llenó de números, los mismos de la lotería que me habían hecho rico. Algo comenzó a arañar la puerta de la sala. No eran rasguños normales, sino trazos largos y profundos que tallaban símbolos en la madera. Me alejé lentamente, sintiendo como la presión en la habitación aumentaba. La vela negra seguía ardiendo en mi cuarto, pero su luz ahora se reflejaba en todas las paredes, como si la casa estuviera siendo devorada por su resplandor. «No puedes huir», susurró la voz otra vez. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Un viento helado me golpeó con fuerza, apagando todas las luces. En la negrura, lo vi. Alto, delgado, con extremidades alargadas y una sonrisa imposible en su rostro. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. Estaba inmóvil, pero su sombra se retorcía y expandía como tentáculos que se extendían hacia mí. Tragué saliva, sintiendo mi garganta seca. No podía moverme. No podía respirar. Su mano se alzó lentamente, señalándome. En mi palma, el símbolo grabado ardió con intensidad, como si se activara. «Tu deuda debe pagarse», murmuró con voz grave y profunda. Intenté hablar, pero mi voz no salió. El aire se volvió pesado, opresivo. Caí de rodillas, con la cabeza dándome vueltas. La habitación se deformaba a mi alrededor, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. De pronto, estaba en otro lugar. Ya no era mi casa. A mi alrededor, solo había un paisaje árido, con un cielo rojo y un suelo agrietado que parecía respirar. En el horizonte, siluetas retorcidas se movían lentamente, observándome. Gritos lejanos resonaban en el aire. Algo dentro de mí me decía que este no era un sueño. Miré mis manos. La piel se veía más pálida, más delgada. Las venas oscuras latían bajo la superficie, y mis uñas estaban más largas, más afiladas. Algo estaba cambiando en mí. Una sensación de vacío me llenó el pecho. Algo que antes era mío estaba desapareciendo. Mi reflejo apareció en el suelo agrietado, pero no era yo. Era otra versión de mí, más delgada, con los ojos hundidos y la sonrisa distorsionada. Y entonces, en el reflejo, la figura detrás de mí se inclinó y susurró en mi oído: «La transformación ha comenzado». El cielo rojo se tornó negro. El suelo se abrió bajo mis pies. Caí en un abismo infinito, con las risas del ser resonando a mi alrededor. El símbolo en mi mano ardía con una intensidad insoportable. Mi cuerpo temblaba. Sentí que me desprendía de algo, como si estuvieran arrancándome la esencia. Y justo antes de desaparecer en la negrura, entendí la verdad: no había hecho un trato para ganar la lotería. Había vendido algo mucho más valioso. Algo que nunca podría recuperar. Caía en el abismo, pero no era solo una caída física. Sentía como mi ser se desprendía en fragmentos, como si algo invisible me desgarrara en pedazos. Voces susurraban a mi alrededor en idiomas que no entendía,
pero cuyos significados se grababan en mi mente como cicatrices ardientes. El trato fue hecho, el pago es inminente, él viene por lo que es suyo. Esas frases se repetían una y otra vez, como un coro macabro que se fundía con la oscuridad que me tragaba. El aire era denso, sofocante, y un olor a azufre quemado impregnaba todo. Algo esperaba en el fondo, algo que ya no podía evitar. De repente, el descenso se detuvo de golpe. No caí sobre nada sólido, pero mi cuerpo dejó de moverse, suspendido en un vacío absoluto. Un parpadeo y el entorno cambió. Ya no estaba en la negrura, sino en una habitación extraña, circular, con paredes cubiertas de inscripciones antiguas que parecían moverse como si estuvieran vivas. En el centro, una figura se sentaba en un trono de piedra negra, con una sonrisa que parecía dividida en demasiados dientes afilados. Sus ojos eran pozos de sombra infinita, y cuando se inclinó hacia adelante, sentí que el aire a mi alrededor se congelaba. «Te he estado esperando», dijo con voz profunda, cada palabra vibrando dentro de mi cráneo como si resonara en mi propio pensamiento. Intenté hablar, preguntar qué estaba pasando, pero mi lengua se sentía entumecida, pesada, como si estuviera perdiendo la capacidad de expresarme. Miré mis manos. No eran las mismas. Mi piel era más oscura, como si estuviera carbonizada, y las venas brillaban con un tono rojizo que latía con cada latido de mi corazón. El símbolo en mi palma ya no era solo una marca, ahora se extendía por todo mi brazo, con ramificaciones que pulsaban como si fueran raíces vivas incrustadas en mi carne. La figura se levantó de su trono y caminó lentamente hacia mí. Su paso era ligero, silencioso, como si flotara en vez de pisar el suelo. A cada paso que daba, la sala se hacía más pequeña, como si el espacio mismo se comprimiera a su alrededor. «¿Recuerdas lo que me diste?», preguntó, con un tono burlón que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté recordar, pero mi mente estaba borrosa. Solo sabía que había hecho un trato. Sabía que había ganado la lotería. Sabía que había cambiado algo por ello. Pero, ¿qué había entregado realmente? Las paredes comenzaron a sangrar. No era pintura ni un efecto visual, era sangre real, espesa y caliente, que goteaba lentamente, llenando la habitación con un hedor metálico. Retrocedí instintivamente, pero la figura se acercó más, inclinando la cabeza con una mueca de diversión. «Todavía no entiendes, ¿verdad?», murmuró. Extendió su mano, y la habitación tembló. La sangre en las paredes se alzó como tentáculos líquidos y comenzó a rodearme, enredándose en mis piernas y brazos. Sentí como me jalaban, hundiéndome en un suelo que antes era sólido pero que ahora parecía un lodo espeso. La desesperación se apoderó de mí. Grité, forcejeé, pero era inútil. El símbolo en mi brazo ardía como un hierro al rojo vivo, y dentro de mi cabeza, las voces se intensificaron, riendo, susurrando, exigiendo. La figura se inclinó aún más, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi piel. «Vendiste algo más que tu suerte», susurró. «Vendiste tu destino». La sangre subió hasta mi cuello, sofocándome. Mi visión se nubló. Y entonces, todo se detuvo. Abrí los ojos y estaba en otro lugar. Un espacio infinito, vacío, sin paredes ni suelo. Flotaba en la nada, incapaz de moverme. Frente a mí, la figura todavía estaba allí, pero ahora no estaba sola. Había cientos de sombras detrás de ella, todas con ojos brillantes, todas observándome en absoluto silencio. «No eres el primero», dijo, señalando a las figuras. «Y no serás el último». La multitud de sombras avanzó lentamente, y mientras lo hacían, sentí como algo dentro de mí se rompía, como si me estuvieran arrancando capa por capa. Grité, pero no hubo sonido. Mi boca se movió, pero no salió ninguna voz. Miré mis manos de nuevo, y ahora ya no parecían humanas. Mis dedos eran largos, delgados, más huesudos. Mi piel ya no tenía color. Mi reflejo apareció de nuevo ante mí, pero esta vez no era un reflejo.
Era otro yo, con ojos vacíos y una sonrisa distorsionada. La transformación ha terminado, dijo mi propia voz, pero no fui yo quien habló. Y entonces, entendí. No había escapatoria. No había marcha atrás. Y lo peor de todo, ni siquiera recordaba quién había sido antes. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que crucé el umbral de lo imposible. Minutos, horas, días, quizás siglos. Mi conciencia flotaba en un limbo oscuro, rodeada de susurros y sombras. No podía moverme, no podía gritar. Pero lo peor era la sensación de pérdida, de haber olvidado algo vital. Mi propio nombre, ¿cuál era? Traté de recordarlo, pero cada intento era como agarrar arena entre los dedos. Mi identidad se disolvía poco a poco, y en su lugar, algo nuevo surgía, algo que no era humano. El abismo en el que flotaba se contrajo de repente, y mi cuerpo, si es que aún tenía uno, cayó violentamente. Aterricé en un suelo áspero, frío como piedra, pero palpitante como si estuviera vivo. Me levanté con dificultad y observé mi entorno. Era un paisaje que no pertenecía al mundo que conocía. El cielo era una espiral de sombras y fuego, y el aire olía a azufre y carne quemada. A lo lejos, estructuras ciclópeas se alzaban, torres imposibles que se curvaban en ángulos que desafiaban la lógica. Un río de líquido espeso y oscuro fluía a través del suelo agrietado, y de él emergían figuras deformes, sus rostros congelados en expresiones de agonía eterna. Una risa profunda resonó detrás de mí. Me giré y allí estaba él, el ser que me había dado la fortuna que tanto deseaba. Su sonrisa era aún más amplia, su forma más definida. Ahora no era solo una sombra, sino algo más corpóreo, envuelto en un manto negro que parecía moverse por sí solo. «Te has acostumbrado rápido», dijo, con una burla sutil en su voz. «Eso es bueno. Significa que el proceso está completo». No entendí sus palabras hasta que bajé la mirada hacia mis manos. Ya no eran manos humanas. Mis dedos eran largos, ganchudos, la piel oscura y agrietada como piedra volcánica. ¿Qué me hiciste?». Mi voz salió rasposa, extraña, como si no fuera completamente mía. El ser inclinó la cabeza, divertido. «No te hice nada que no hubieras pedido tú mismo», respondió. «Pediste riqueza. Te la di. A cambio, me diste algo muy valioso. Y ahora, perteneces aquí». Su brazo se alzó, señalando el paisaje infernal a nuestro alrededor. «Bienvenido a tu nuevo hogar». La desesperación me golpeó como una ola. Intenté correr, huir en cualquier dirección, pero no importaba cuánto me alejara, siempre terminaba en el mismo punto, frente a él. Como si el propio espacio estuviera doblado a su voluntad. «No puedes escapar», dijo con un tono casi perezoso. «Tu existencia ya no te pertenece. Ahora eres parte del ciclo». Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a moverse. Figuras esqueléticas, con piel marchita y ojos hundidos, emergieron de la oscuridad. Caminaban de manera errática, con cuerpos deformes y alargados, cada uno con el mismo símbolo grabado en la piel que yo tenía en mi palma. Se detuvieron a pocos metros de mí y me miraron en silencio. Y entonces, como si hubieran recibido una orden silenciosa, se acercaron más. Retrocedí, pero no había a dónde ir. Las figuras me rodearon, sus rostros inexpresivos pero con un aire de reconocimiento. Fue entonces cuando entendí la verdad. Esas criaturas habían sido como yo. Humanos que alguna vez hicieron el mismo trato, que pidieron algo sin pensar en las consecuencias. Ahora no eran más que cascarones vacíos, sirvientes de algo mucho más grande, condenados a un destino que ni siquiera podían comprender. El ser se acercó a mí y apoyó una mano en mi hombro. Su toque era helado y pesado, como si me anclara en ese lugar. «Pronto entenderás tu propósito», dijo con satisfacción. «Te acostumbrarás, como lo hicieron ellos». Intenté resistirme, sacudir su mano de mi hombro, pero era inútil. Mi fuerza, mi voluntad,
Todo se debilitaba con cada segundo que pasaba en ese lugar. Sentí como mi mente comenzaba a fragmentarse, como mi cuerpo se volvía más ligero, como si estuviera desmoronándose en partículas de sombra. Las figuras a mi alrededor comenzaron a murmurar en un idioma gutural, antiguo, y mientras lo hacían, sentí algo despertarse dentro de mí. Un hambre profunda, indescriptible. No era hambre de comida, ni de riqueza, era algo más primitivo. Un deseo insaciable de consumir, de arrancar algo de los vivos. La idea me horrorizó, pero al mismo tiempo, era imposible de ignorar. El ser sonrió. «Lo sientes, ¿verdad?», susurró con satisfacción. «Esa es la última pieza de tu transformación». Las sombras comenzaron a dispersarse, dejando un espacio entre nosotros. Al otro lado, vi algo que no esperaba, una puerta. Era una puerta de madera común y corriente, con una manija dorada y un marco desgastado. No tenía sentido que algo tan mundano existiera en un lugar como este. «Es tu turno», dijo el ser, señalando la puerta. «Es hora de que pagues tu parte del trato». No entendía. No quería entender. Pero algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Sabía lo que había al otro lado de esa puerta. Sabía lo que debía hacer. Y lo peor de todo, sabía que ya no tenía opción. El ser me miraba con paciencia inhumana, como si supiera exactamente en qué momento cedería. La puerta seguía allí, esperando, irradiando una presencia extraña. Mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me empujara hacia adelante. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que cruzar esa puerta significaba cumplir con mi parte del trato. ¿Pero qué me esperaba al otro lado? Miré mi mano y vi el símbolo brillando con un resplandor enfermizo. Ya no era solo una marca, sino algo vivo, latiendo con cada pensamiento oscuro que pasaba por mi mente. Sentí la necesidad de moverme, de abrir esa puerta, de obedecer. Pero una parte de mí, la última parte que aún era humana, luchaba con desesperación. «¿Y si me niego?», murmuré, sintiendo mi propia voz distorsionada, como si ya no fuera completamente mía. El ser sonrió, y su sombra pareció extenderse, envolviéndolo como una niebla oscura. «No existe esa opción», dijo con suavidad. «El trato fue hecho. La deuda debe pagarse. No hay marcha atrás». Las figuras deformes que me rodeaban comenzaron a susurrar nuevamente. No entendía sus palabras, pero sentía su significado clavándose en mi mente como agujas. «Acepta. Entra. Cumple». Mi corazón, si es que aún tenía uno, latía con un ritmo irregular. Mis pies se movieron por sí solos. Intenté resistirme, pero era inútil. Cada paso hacia la puerta era como hundirme más en un océano de sombras. Extendí mi mano temblorosa hacia la manija dorada. En cuanto la toqué, un escalofrío recorrió mi cuerpo entero, y la puerta se abrió con un crujido que sonó como un suspiro de algo antiguo despertando. Al otro lado, vi un mundo que reconocí de inmediato, mi antiguo vecindario. La misma calle donde vivía, las mismas casas, los mismos árboles. Era de noche, y el viento fresco movía las hojas caídas en la acera. Pero había algo diferente. Todo estaba demasiado silencioso. No había autos, no había luces en las casas. Todo parecía congelado en el tiempo. «Adelante», dijo la voz del ser detrás de mí. «Tu primer trabajo te espera». No quería hacerlo. No quería dar el siguiente paso. Pero mis pies se movieron sin mi permiso. Crucé el umbral y, al hacerlo, sentí como algo se desprendía de mí, como si una última chispa de humanidad quedara atrás. Caminé por la calle desierta, sintiendo una presencia en cada sombra. Mis ojos veían cosas que antes no podía ver. En los rincones oscuros, en los reflejos de las ventanas, figuras amorfas se movían, observándome. No estaban allí antes. O tal vez siempre lo habían estado, y ahora simplemente podía percibirlas. Seguí avanzando hasta que vi una casa que reconocí de inmediato. Mi antigua casa.
La misma donde había realizado el ritual. Donde todo comenzó. Había una luz encendida en una de las habitaciones. Me acerqué a la ventana y miré dentro. Allí estaba yo. O mejor dicho, una versión de mí. Aún humano. Sentado frente al escritorio con la misma vela negra encendida, con el mismo papel en el que había anotado los números de la lotería. Veía a mi antiguo yo murmurando las palabras del ritual, sin saber lo que estaba por venir. Mi respiración se aceleró. La verdad me golpeó con la fuerza de un trueno, estaba atrapado en un ciclo. Yo había sido el que cruzó esa puerta antes. Yo había sido el que, sin saberlo, traería a otro para ocupar mi lugar. Es hora, susurró una voz dentro de mi cabeza. Mi cuerpo se movió sin mi control. Entré en la casa, caminando en completo silencio, acercándome a mi antiguo yo que aún no se daba cuenta de mi presencia. Me incliné detrás de él, tal como lo había sentido aquella noche cuando pensé que alguien me observaba. Susurré las mismas palabras que escuché entonces. ¿Me llamaste? Mi antiguo yo se quedó paralizado, sintiendo el mismo terror que yo sentí. Quise gritarle que corriera, que no hiciera el trato, que aún había tiempo. Pero era demasiado tarde. Todo había sido decidido mucho antes. Sabía lo que pasaría después. El pacto se repetiría. La deuda continuaría. Yo desaparecería y él tomaría mi lugar. Y en algún rincón del infierno, el ser sonreiría, esperando al siguiente.